En la época de la ocupación de la Unión Soviética, no solo los hombres, sino también las mujeres y las niñas se alzaron para luchar contra el enemigo. La resistencia fue masiva, pero por desgracia, muchas mujeres partisanas y clandestinas cayeron en manos de la Gestapo o de los servicios de seguridad de Hitler. Resulta difícil hablar de lo que ocurrió en los muros, incluso hoy porque está más allá de la comprensión y la percepción humana. Tras las torturas más crueles, los partisanos y las clandestinas solían ser ejecutadas públicamente o en secreto, y de forma encubierta para ocultar las huellas de sus crímenes. Los destinos de algunas de las partisanas muestran muy vívidamente lo que les esperaba a las chicas en cautiverio enemigo y cómo acabaron sus cortas vidas. Primera ejecución pública. Se cree que la primera ejecución de combatientes clandestinos que tuvo lugar públicamente fue la de los combatientes clandestinos de Minsk el 26 de octubre de 1941. Entre los 12 prisioneros que llevaban placas colgadas en el pecho se encontraban uno que decía: "Somos partisanos que dispararon a las tropas alemanas". También había dos niñas. La primera era Olga Shverbatsevich. El nombre de la segunda se estableció solo después de la guerra: Masha Brusnikina. Olga formaba parte de un grupo clandestino que trasladaba a soldados heridos del Ejército Rojo o del hospital a unidades partisanas, dándoles documentos falsos y ropa civil. Según algunos informes, al menos 40 personas se salvaron del campo de concentración. La ironía del destino es que uno de los comandantes heridos del Ejército Rojo, rescatado después de la guerra, fue fusilado en 1951. Delató a los combatientes clandestinos. Olga fue capturada junto con su hijo. Durante la tortura, Olga fue golpeada hasta tal punto que no pudo volver a la celda por sus propios medios. Los hitlerianos también torturaron brutalmente a otros combatientes clandestinos. La propia ejecución fue coreografiada con vistoso cinismo. Cada paso de los condenados fue meticulosamente grabado por un fotógrafo. Como los alemanes tomaban fotografías en Minsk, el fotógrafo, un residente local, arriesgando su vida, hizo varias copias que guardó en la clandestinidad hasta la liberación de la ciudad. Gracias a ello se conocieron los detalles de la ejecución. El primer grupo fue ejecutado cerca del Teatro Dramático. Eran 3 personas. El segundo fue ahorcado en la calle Karl Marx y el tercero en la Plaza de la Libertad. El último, que incluía a Masha Brusnikina, fue ahorcado en la puerta de la fábrica de levadura. Las fotografías registraron que los hitlerianos no pudieron obligar a Masha, que estaba mutilada por la tortura, a volver la cara hacia la multitud. La muchacha se puso de espaldas a la multitud y por eso la ahorcaron. Las hermanas Demesh. Después de la ocupación de Orsha, Olga Demesh, que tenía 16 años, creó un grupo clandestino de jóvenes que repartió octavillas por la ciudad y recopiló información sobre el enemigo. Más tarde, la joven se unió a una unidad de partisanos, donde luchó con tanta eficacia que los alemanes prometieron una recompensa de 10.000 marcos por su cabeza, además de tierras y ganado. La hermana de Olga, Lidia, se convirtió en exploradora del mismo destacamiento, ganándose el apodo de Ptichik. La chica, que no despertó sospechas entre los alemanes, llevó a cabo varias operaciones de sabotaje bastante graves. Por ejemplo, la voladura de un depósito de combustible, que paralizó el tráfico ferroviario durante 4 horas. La siguiente tarea era entregar una nota a la madre de uno de los partisanos. Sin embargo, Lidia fue detenida por una patrulla alemana. La nota se convirtió en una prueba irrefutable de lo que queda constancia en el uniforme del interrogatorio, en el que decía: en el proceso resultó que estaba en contacto permanente con su hermana Olia, que llevaba 1 año en una unidad partisana, decía el documento. Ida fue detenida, su madre no pudo ser detenida, escapó al destacamento. Durante la tortura quemaron la cara de la niña con un cigarrillo encendido, luego le rompieron la columna vertebral, tras lo cual, ya inmovilizada, la mataron a tiros. Nadezhda Bogdanova. Una niña de 9 años, al principio de la guerra, de un orfanato, es uno de los testigos más singulares tanto de las atrocidades hitlerianas como de las ejecuciones. El hecho es que Nadezhda fue ejecutada 2 veces. La primera vez siendo enlace de un destacamento partisano que operaba en la zona de Vitebsk. La chica fue simplemente capturada en una redada, junto con otras decenas de detenidos. Fue llevada para ser fusilada a las afueras de la ciudad. Nadia consiguió caer un segundo antes de la descarga y por la noche salir debajo de los cuerpos de los asesinados. Después de eso, la joven partisana comenzó a vengar a los hitlerianos por su amiga, fusilada aquel día.
con tanto éxito que voló personalmente un tren enemigo. En febrero del 43, Nadezhda recibió la orden de volar un puente cerca del pueblo Karacháyevo. Una vez minada, la muchacha fue detenida por una patrulla alemana al encontrar partículas de una sustancia similar a los explosivos en la costa. Los alemanes al principio no creyeron en su suerte, pero el puente explotó y se derrumbó. Quedó claro, se enfrentaban a una partisana. Durante la tortura la quemaron una estrella a la espalda, la arrojaron en un horno al rojo vivo, la rociaron con agua helada en el frío, pero la chica guardó silencio. Al final simplemente la arrojaron al frío fuera del pueblo y la dejaron morir. Nadezhda sobrevivió de milagro. Solo después de la guerra los médicos consiguieron devolverle la vista y el oído. La propia Nadezhda Bogdanova está considerada como la única niña pionera que sobrevivió a 2 ejecuciones. Partisanos desconocidos. El 3 de noviembre de 1941, en el pueblo de Borisova, en la región de Tula, fueron ejecutados 5 personas que los alemanes consideraban partisanos. De hecho, no hay pruebas documentales de ello, sobre todo porque la ejecución pública tuvo lugar el segundo día después de que el pueblo fuera ocupado por las tropas de Hitler. Entre los ejecutados había 2 hombres, los otros 3 eran mujeres: Mitrofánova, Prakova, Panfilovna, Frykina y Merkulova. Nombres desconocidos. Cuando las mujeres fueron ahorcadas, los castigadores escenificaron una verdadera performance. Después de ahorcar a las mujeres por razones poco claras, la ejecutada de Merkulova fue bajada de la horca y puesta de rodillas delante de las demás ejecutadas. Mujeres clandestinas de Mogilev. Tras la ocupación de Mogilev, en la ciudad funcionaba un grupo clandestino de trabajadores de hospitales. Los médicos transferían secretamente medicamentos al destacamento partisano, incluso sangre que conseguían robar del hospital, donde se trataba a los heridos alemanes. El primer grupo se dedicaba a trasladar secretamente del hospital a los soldados heridos del Ejército Rojo y a los civiles que permanecían ahí. Después de que un traidor delatara al grupo, 3 de sus miembros fueron ahorcados públicamente en la Plaza de la Gloria, entonces Plaza Soviética. Entre los ejecutados estaba la doctora Alexandra Parshina. Sin embargo, el grupo, tras recibir y revivir, siguió operando. Es más, los médicos incluso viajaban a unidades partisanas y realizaban operaciones a los heridos. Parte del grupo fue detenido en mayo del 43. Tras inhumanas torturas, los 5 hombres fueron ahorcados públicamente el 24 de junio del 43. Ejecuciones simuladas. Los castigadores hicieron esta locura para obligar a una de las líderes del grupo partisano a rendirse. Su esposa, Anastasia Redyuk, era la subjefa de un grupo clandestino que operaba en Kolodice. En el 43, tras la denuncia del traidor, el grupo fue detenido, y los nazis arrestaron tanto a los hijos de Redyuk como al líder del grupo, Molokovich. Tras brutales torturas, ambas mujeres fueron ahorcadas públicamente, pero al principio se convirtieron en testigos del verdadero horror. Los hijos de Anastasia Redyuk, 3 hijas y un hijo, fueron llevados a las plazas por los nazis y preparados para ser fusilados dentro de la multitud. La condición para cancelar la ejecución y la entrega del comisario del destacamento partisano, Arseniy Redyuk, como prisionero. Tal pseudo ejecución se llevó a cabo 4 veces. Solo podemos adivinar por lo que estaba pasando a la infeliz madre. Afortunadamente, los partisanos consiguieron llevar a cabo una operación para salvar a los niños. Tortura inhumana. Según algunos documentos y recuerdos de testigos oculares, después de la liberación de la Unión Soviética, los investigadores establecieron los hechos de lo que los hitlerianos y colaboradores hacían en las cámaras de tortura con las partisanas y clandestinas detenidas, para que nombraran, por ejemplo, a otros miembros de un destacamento partisano o de un grupo clandestino. Llevaban al interrogatorio a adolescentes detenidos al azar y empezaban a torturarlos y atormentarlos selectivamente hasta que el partisano empezaba a hablar. Casi nadie podía resistir semejante tortura. A algunos les cortaban los pechos o les arrancaban la lengua antes de ejecutarlos. Los verdugos de Hitler utilizaban a menudo y de forma activa el potro medieval para retorcer articulaciones, cautilizaban órganos con pinzas al rojo vivo, cortaban orejas y sacaban ojos. Después de tales torturas, cualquier ejecución se consideraba una liberación de un tormento inhumano, pero a veces la ejecución se convertía en tortura, cuando las niñas partisanas, que ya no entendían nada del dolor, eran arrojadas a un cuerpo de agua, enterradas vivas o arrojadas a un pozo o a una mina.
Se sabe que incluso las niñas, por regla general, eran brutalmente violadas por los policías, les mutilaban la cara y les rompían las extremidades. Llegó al extremo de que algunas niñas partisanas llegaron a tal estado que los propios nazis tuvieron que llevarlas al lugar de ejecución.